Y bueno amigos, el Barça ha perpetrado otro robo más, uno más para la colección. Evidentemente los Negreira Boys se sabía que iban a seguir a lo suyo. Es que es algo tan natural como dar los buenos días, como hablar con tu madre. Es algo excesivamente natural. Y entonces, bueno, en ese caso vamos a repasar unas cosas y unas situaciones que han quedado de ese partido contra el Valencia. Da exactamente igual, pero bueno, básicamente es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver unas cositas más que interesantes, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto, como siempre, sobre el final que me hagan saber sus opiniones. Y también me gustaría, por supuesto, muchachos, saber cómo están viviendo esas horas previas a esas semifinales de la UEFA Champions League. Sé que muchos de ustedes estarán como quien dice acostumbrados porque el Real Madrid es un equipo que nos ha acostumbrado a estar en semifinales. No sé cuántas semifinales en la última década tendrá este equipo, pero es una cosa absolutamente impresionante. Así que bueno, mucha atención con lo que les voy a decir y vamos a ver este video que creo que va a estar bastante interesante. Como siempre, no me voy a enredar muchísimo más. Me gustaría saber o me gustaría colocarles primero, en primera instancia, algo de Carleto Ancelotti, que ayer en mi otro canal no hice video de previa porque estuve un poco ocupado. Sin embargo, creo que no quiero dejar escapar estas cositas de Ancelotti porque yo creo que si alguien tenía dudas o en general, yo creo que es el momento de escuchar esto de Ancelotti, muchachos. Así que espero un momento que lo organizo por acá para que se vea un poco mejor en esta otra pantalla o lo dejamos esta aquí y efectivamente, vamos a colocar esta aquí y listo. Vamos a escuchar al mister porque la verdad es que lo que dice es brutal. Entonces, como siempre, estamos primero felices de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay como he dicho, la preocupación y la confianza al mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Esto es el objetivo. Lo empezamos mañana teniendo en cuenta que es una eliminatoria de 130 y no de 90. Bueno, no sé por qué he dicho al final el 130. Es evidente que, bueno, se ha equivocado Carleto Ancelotti, pero yo creo que a estas alturas de la vida Ancelotti tiene prácticamente barra libre hasta para equivocarse con algo tan sencillo como esto, muchachones, pero les he traído esto porque Ancelotti saca pecho. Obviamente dice que está muy feliz por estar en una nueva semifinal y que, bueno, mucha gente creía que era imposible. Yo no, nunca creí que era imposible. De hecho, siempre pensé que el Madrid podría hacer algo más que interesante. Y bueno, evidentemente ha terminado sucediendo. A mí particularmente lo que me llamaba la atención era a ver cómo se hacía y creo que bastantes mensajes de aliento les terminé dando a muchos de ustedes, que vi muchos comentarios también que nada, entonces les quería traer esta reivindicación de Ancelotti porque creo que es el momento de que todo el mundo le pida perdón porque Ancelotti, pese a todo y a sus cosas y a las dudas que nos pudo haber generado en algún punto de alguna de las temporadas que ha estado en el Real Madrid, yo creo que ha estado exageradamente brillante en muchas cosas. Quiero que veamos este video de Montjuic, que me parece realmente interesantísimo y quiero que lo veamos porque es bastante curioso. Bien. Bueno amigos, ahí está lo que les estaba comentando. Y pues sí, que me estaba perdiendo un poco porque vi que se había cortado un poco el audio del escritorio, pero creo que ha quedado bastante bien. La idea la tengo bastante clara, la han visto ustedes. Y es que se estuvieron riendo durante mucho tiempo del tema este del techo retráctil del Real Madrid, de gran cantidad de estupideces que, bueno, solamente los culés entienden. Y miren la que les ha caído. Y evidentemente el Camp Nou tampoco va a tener el tema del techo retráctil. Pero bueno, como siempre decimos, esta gente es que dicen este tipo de cosas como una especie de consolación, de que, no, vamos a reírnos de esto y aquello, lo otro, pero ellos están muy claros que les encantaría tener un estadio aunque sea similar a lo que tiene el Real Madrid. Así que veamos este otro video porque me pareció sencillamente brillante, o sea, una cosa de locos este video que hace el amigo este Hamib creo que se llama, y los videos son espectaculares animados.
De lo que más me gustó de este video, muchachos, lo tengo que decir con ustedes. De lo que más me gustó fue ver a Alfonso Davies ahí como colaborando a Ancelotti, a Modric y a Jude con Vini para intentar engañar a Manuel Neuer. Y bueno, para mucha gente o para muchos les va a parecer esto realmente irrelevante, pero es que estamos hablando de que Cristiano puede ser perfectamente la peor pesadilla de Manuel Neuer. Recordemos que es el futbolista que más goles les ha metido Cristiano Neuer, evidentemente. Nunca habiendo un futbolista que nunca ha jugado en la Bundesliga es el que más goles le ha marcado al portero del Bayern de Múnich. Una cosa sencillamente impresionante. Quiero que veamos esto rápidamente, que me da bastante risa, muchachos, esto de Joshua Kimmich en una rueda de prensa. Y fíjense la barbaridad que suelta nuestro amigo J. Jordi, que bueno, casi nunca nos deja esperando, muchachones. Vamos a escucharlo, vamos a tratar de acomodar un poco la pantalla aquí. Que creo que ha quedado muy grande, pero bueno. Qué bien le va a quedar la camiseta del Barça a este chico. A Joshua, Mala mucha. La cara de Juanma Rodríguez y la risa, creo que somos todos las nosotros. últimas tres eran glorias contra el Real Madrid, pues bueno, ¿piensas en eso? Qué bien le va ¿Queréis a quedar. jugar una revancha ahora? Pues todavía no. Me parece realmente increíble, de verdad. Y bueno, al final, como siempre decimos, J. Jordi es uno de esos personajes que manda la porta a vender humo, a vender ilusión. Y bueno, la barbaridad que acaba de soltar. Incluso si es realmente esto cierto, es que lo que hace es poner en muy mal lugar todo lo que es el Fútbol Club Barcelona. Es que es un chiste absoluto y total. Me parece realmente ridículo. Vamos a ir metiéndonos antes de eso, antes de meternos con lo de la polémica de ayer del Barça Valencia. Quiero que escuchemos este mensaje de Miguel Ángel Díaz, que es un colaborador de la COPE y que bueno, ha dado unas declaraciones que evidentemente poco van a gustar a algunos personajes, pero ojo porque me parecieron sencillamente brillantes. ¿Cómo estás, Juanma? Muchas gracias por atendernos. Ya te digo. No, gracias a vosotros. Porque Gracias a vosotros, hombre. lo que es clave es que el fútbol español vuelva a estar en manos del Real Madrid Club de Fútbol y eso hay mucha gente que le duele, pero oye, aquí vienes con el mensaje preparado por lo que veo, con muchas ganas. Vienes con el mensaje muy preparado, porque solo te y da... con más ilusión que nunca de, oye. Perfecto. Pero bueno, una cosa, lo que más os ha costado es la furgoneta, conseguir la furgoneta, porque es muy duro ahora conseguir furgonetas, ¿no? O sea, el tema de las furgonetas últimamente las camper estas, las camperizadas, sí. Sí, no, al final ha sido por el puente de mayo, hay muchas, no sabíamos que tenían tanta demanda y para conseguir furgonetas ha sido... ¿Pero dormís los 5 en la misma furgoneta? 5 en la misma, justo. Eso es. Ostras. La gente se va a la playa, tal, son días de calor en España, tal, pero la realidad es que nosotros la queríamos para hacer kilómetros, para ver a nuestro Madrid, y si de paso mañana podemos tener al enemigo cerca, que es el Dortmund, el PSG potencialmente, pues claro. Pues chapo. A ver, que me he enredado un poco aquí. Chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Yo creo que los demás ahí empezaron a hablar un poco de su estancia en Múnich, que asumo que están en Múnich siguiendo al Real Madrid. Pero si escuchan bien el mensaje, sobre todo el inicio, como deja muy claro lo siguiente. El Real Madrid nuevamente vuelve a ser la cara del fútbol español. Y es que no hay mejor manera de decirlo. Y sobre todo ese final de cómo lo dice, aunque a muchos les duela. Aunque a muchos les duele, el Real Madrid sigue siendo el único equipo capaz de dar la cara por lo que es el fútbol español. Así que bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, me parece un discurso o un mensaje bastante brutal. Vayamos metiéndonos ya un poco en lo que es, muchachos, el tema del Barça Valencia del día de ayer. Les quiero mostrar algo aquí que me he encontrado porque me parece realmente brillante. Recordemos todos este tweet del Valencia que dice lo de los robos en Madrid, empieza a ser algo repetitivo. La Casa de Papel, Real Madrid-Valencia. Y bueno, aquí este tweet de Julis Llorente, que es una chica con bastantes seguidores en Twitter y que siempre está colocando cosas interesantes sobre esto. Coloca esta fotografía en la que se ve evidentemente el fuera de juego de Fermín López. Voy a decir que yo el partido no lo he visto, pero sí me he dado cuenta de las imágenes y se ve este claro
penaltazo de Íñigo Martínez sobre Peter Federico, creo que se llama este futbolista. Y bueno, aquí está, dice el Valencia cuando le roba el Fútbol Club Barcelona. Y chicos, yo les quiero decir esto, quiero aprovechar esta primera reacción, este primer tweet, esta primera información, lo que sea, como quieran llamarlo, con algo que no quería dejar escapar y me parece sencillamente brutal. Porque si se fijan bien un poco, el robo es escandaloso y claro, una cosa que les quiero decir, punto número 1. No se extrañen cuando el Barça haga algo de esto porque ya es algo que todos teníamos prácticamente por descontado, era algo bastante normal que sabíamos que iba a suceder. Y en segunda instancia, muchachos, no debamos sentir ningún tipo de vergüenza porque roben a ningún equipo de la Liga Española, porque absolutamente todos se lo merecen, porque son unos sinvergüenzas, en especial el Valencia este. Quiero que vamos a este otro tuit que dice: primera foto, gol de Gerard Moreno, anulado por fuera de juego posicional de Sorloth, no interviene en la jugada. Segunda foto, gol de Lewandowski concedido a pesar de que Fermín está en fuera de juego y sí interviene. Misma jugada, diferentes criterios. Es que es absolutamente increíble. Después escuchamos a Baraja decir en rueda de prensa que no, que no es porque sea contra el Barça, o sea, intentando quitarle peso al tema. Es que me parece realmente de locos, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Y bueno, realmente ahora quiero que escuchemos aquí a Alex Silvestre, que es un chico de Valencia, y bueno, evidentemente él va a defender a su equipo y trata de como de colocarle aquí en su sitio al señor Juan Sanz, que sabemos que es el defensor oficial de los amigos del CTA. Escuchemos este clip. Vamos a hablar, Juanfe. Da igual, de verdad. Da igual, Sport y Mundo Deportivo dirán que no fuera de juego. Claro, pues es que no la vara de medir es nada que ver de donde sea. Es que Jaime Latre queda retratado por su deporte. Sí que ha retratado, sí que ha retratado. Como ha hecho su deporte con todo el Lo que tenéis que hacer es autocrítica de una vez. Autocrítica de una vez, que no hacéis, que ya toda la temporada sin hacer autocrítica, que nunca os equivocáis. Yo no cobro nunca os equivocáis. Que a mí la autocrítica la haga Medina Cantalejo, a mí me da igual. Sí, sí, claro, a ti te da igual, pero es que nunca se equivocan los árbitros, nunca. ¿Es verdad? Nunca. ¿Es verdad? Ahí está lo que les estaba comentando y me parece bien que lo coloquen en su sitio porque es verdad, es toda la sensación que todo el mundo tiene de que este hombre sale a defender absolutamente cualquier cosa por ridícula y escandalosa que les parezca. Por eso me parece muy bien esto del chico Alex Silvestre, que repito, se puede entender como una especie de fanatismo porque el hombre está básicamente metido ahí con la camiseta puesta, pero creo que tiene toda la razón. Este hombre sale a defender hasta lo indefendible. Cerramos este video con esto de Quique Mateo, que me parece interesante y es de los pocos que realmente están hablando de esto, porque sabemos que los del Valencia les gusta ponerle el culito a los del Barça. Es difícil 10 contra 11 en el campo del Barcelona, 10 contra 12 es imposible. Hoy ha habido un arbitraje claramente favorable al Barcelona y en esa jugada de Fermín es que yo creo que no hay ninguna duda, porque la semana pasada estábamos debatiendo la noche del Clásico sobre la incidencia o no en la jugada de Lunin y quedaba claro lo que se pensaba al respecto. En una trayectoria diagonal entre Lewandowski y el gol aparece Fermín, que intenta tocar incluso con la cadera el balón. Es que la incidencia es tan escandalosa. A mí lo que me parece más grave de todo es dónde estaba el VAR. ¿Por qué las líneas no las hemos visto? ¿Por qué el VAR no avisa para que sea el árbitro quien decida si hay o no posición de interferencia? Que es lo que debería haber pasado, porque el VAR no debe decidir estas cosas. Eso es gravísimo. Y por supuesto hay una incidencia como un castillo de grande. Y ese gol acaba determinando el partido. Como el penalti, que alguno dice que no es, a Peter Federico acaba determinando el partido. Y al final es lo de siempre. Todas las opciones dudosas a favor del grande. De contarlo y estoy harto de verlo. Hoy otra vez en el Camp Nou. ¿Os acordáis el año pasado el penalti de Kessie sobre Fran Pérez, que no se pitó en el 40 de la segunda parte con 2-1? Ante la duda, para el de siempre. Si ya esta historia nos la conocemos, estoy demasiado acostumbrado. Hoy otra vez, no voy a decir robo, porque robar es cuando es algo deliberado. Es otra vez un arbitraje claramente decidido a favor de el local, que es el Barcelona. Perjudicado el tonto de turno. Hoy es el Valencia y mañana será otro. No pasa nada. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Y bueno, mira que siempre cuando es contra el Barça lo intentan matizar. No voy a decir robo porque eso sería deliberado. Cuando esos términos sí se utilizan cuando se enfrentan, por ejemplo, al Real Madrid, es que me parece vergonzoso. Y lo que les dije hace un momento se los voy a repetir en este instante y creo que va muy de la mano con lo que podemos hablar. Muchachos, la verdad, no sientan ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de lástima cuando roben a ningún equipo de la Liga Española, porque de verdad da la sensación de que se lo merecen, porque son unos absolutos sinvergüenzas. Así que
Me pareció bien la intervención hasta cierto punto donde dice, no, es que no parece un robo realmente deliberado. Si esto no les parece un robo deliberado o lo como quieran llamarlo, ya no sé qué es lo que vamos a hacer. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, por supuesto. Vamos a ver cómo termina el partido para saber qué video vamos a disfrutar el día de mañana. Muy atentos, los que no tienen la campanita deberían activarla ya mismo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.